Profesor, compañeros, buenas noches. Hola Daniel, ¿cómo estás? María José, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias a Dios, profe. ¿Y tú? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Mm. Buenas ¿Cómo noches, les profe. terminó Buenas de noches, ir ayer? compañeros. Amparo, buenas noches. Tardes hoy. ¿Estaban en clase como cuando pasó el temblor ayer o no? Sí, señor. Ok, Fue duro, duro, duro. Los tres. sí, sí, fueron duros. Profesor, ¿dónde estaba? ¿En el primer piso? En el cuarto, ¿Y si lo sintió? sí, 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 sí. Los otros dos no los sentí, los primeros, que iba manejando, entonces no me di cuenta, solo veía cómo la gente salía de sus trabajos a la calle. Buenas noches, profe, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos entonces a comenzar. Ya estamos varios aquí conectados. Bueno, buenas noches formalmente para todos. Vamos a dar inicio a esta clase, pero continuar con la que ya veníamos, que es acerca del periodo intertestamentario, ¿verdad? Antes de comenzar, mm, no, ahorita que estén, de pronto que vayan llegando un poco más y vayan encendiendo las cámaras, les pregunto por la lectura, ¿vale? Lectura, no sé si de pronto iniciamos con, si tienen alguna pregunta, la vez pasada creo que quedó con alguien con la mano levantada, pero no recuerdo quién fue. Si de pronto tienen alguna pregunta de lo que habíamos venido mirando, o si no, continuamos y en el transcurso, si tienen preguntas o algún aporte, pues lo vamos haciendo, ¿vale? Bueno, muy bien. Si no tienen, entonces voy a, permítanme un segundo.
Listo. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes para dar inicio a esta sesión. Listo. Ahí está la pantalla de hoy. Nosotros habíamos quedado en esta parte que tenía que ver con la expansión del Imperio griego a manos de Alejandro y sus sucesores, que fueron 4 generales. De estos 4, dijimos que 2 de ellos iban a tener como un poco de más fama. No que los otros no tuvieron, pero lo que fue Ptolomeo y Seleuco fueron como en el contexto de Israel, fueron los que más tuvieron incidencia por las guerras, ¿sí? Toda la dinastía tolemaica y seleucida se les llama así, en los libros de este periodo se les llama precisamente así, las dinastías tolemaica y seleucida. Siempre están en conflictos, siempre están en contrastes por territorio, y si ustedes se dan cuenta, pues son los que, digamos, mira, Ptolomeo son los moraditos, toda esta parte de Egipto, y cogen o parte no, en su totalidad en este mapa muestran que poseen todo el territorio de Israel. Los seleucidas ya cogen prácticamente la parte norte y pues se extienden por el oriente, ¿sí? Ahora, estos generalmente están en constante peleas al punto que uno coge Israel, después el otro, después el otro. Y por eso es que en medio de esas contiendas, Israel empieza toda una serie de escritos precisamente criticando el poder de aquellos gobernantes. No quiere decir que Ptolomeo I y Seleuco I fueran los únicos de los que Israel escribe, sino que sus hijos, es decir, la dinastía posterior, son aquellos que también van a entrar en constantes conflictos con él, con Israel. ¿Listo? Bueno, ahí ya explicamos un poco, no nos vamos a centrar tanto en esta parte. Habíamos dicho también que una de las estrategias de Alejandro Magno, esto fue una estrategia ejemplar que contrasta bastante con las pedagogías anteriores de otros gobernantes imperialistas, es que él quería unificar un imperio, pero lo quería hacer a través de la educación, o a lo que llaman a través de la polis. Sí, ya vamos a mirar un poquito de qué se trata este tema de la polis. Alejandro, a medida que iba extendiendo su imperio, iba creando ciertos lugares con ciertas características, y a la vez esas características le ayudaban a imponer también un sistema de ideas que se llegó a llamar el helenismo. El helenismo. La pregunta es, ¿qué es el helenismo? ¿Alguno de ustedes sabe qué es el helenismo? De pronto algunas ideas de lo que pueda ser el helenismo. La influencia griega sobre todo el territorio. Influencia griega sobre el territorio. Bueno, ¿qué más podría ser el helenismo? Bueno, de la Es cultura, como ¿no? una, De todo lo que tiene que ver con la cultura. La cultura, ok. sí, Mercedes, pero tiene como, hola, profe, ¿cómo estás? ¿qué tal? Tiene como una procedencia más bien de centro hacia afuera, o sea, como una política de imperio, precisamente para extender la cultura a todas las nuevas colonias o provincias conquistadas, cultura griega. Ujú, ujú. Sí, muy bien. Definitivamente el helenismo es una cosmovisión de imperio, podríamos decir así. Es una manera de expandir, no solo a través de la guerra, no solo a través de las posesiones, no solo a través de la conquista, sino que incluso a través de la ideología.
La ideología es una forma de imperialismo también. Es decir, una pedagogía, una filosofía que se centra bajo la ideología filosófica, bajo la ideología del terror, bajo la ideología de que todos estén en el mismo pensar o sentir, eso ayuda también a constituir un poco mejor el imperio que Alejandro quería. Ahora, una de esas culturas que se quería promover, o más bien imponer también en cierto sentido, tenía que ver con el idioma, ¿sí? ¿Cuál era la idea? Todo el imperio griego bajo una misma lengua. En este caso, la lengua, ¿cuál era? El Griego griego. koiné. Griego. El griego, ¿sí? Es importante también lo que están diciendo, el griego koiné. Koiné significa común, y era pues el griego que utilizaban también los militares, el griego que utilizaban las personas también del común, ¿sí? Es decir, no personas que sean tan letradas. Este griego fue el que se promovió, prácticamente se impuso, para que todos hablaran este idioma. Este griego se diferencia del griego clásico, que es el griego pues de Homero, ¿sí? El griego de las grandes obras filosóficas griegas. En este sentido, el griego que prevaleció aquí es el koiné. Ahora, ¿cuál es la idea de querer imponer el idioma? Es como especie de una globalización, todos, que se maneje todo el imperio, toda la cultura bajo una misma lengua para facilitar también la unidad de este imperio. Es por esa razón que la Biblia se escribe también en griego. O sea, que la Biblia se escriba en griego es producto del helenismo impuesto por personas como Alejandro Magno, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, todo el Nuevo Testamento se escribe en griego, pero curiosamente lo escriben en su mayoría personas que tienen mucha afinidad con el judaísmo. Es más, muchos eran judíos, ¿sí? Obviamente, pues judíos que creían que Jesús era su Mesías, pero judíos al fin y al cabo, es decir, con una tradición, con unas creencias y también con un lenguaje marcado. Sin embargo, este lenguaje se fue perdiendo poco a poco, al punto que muchos de los judíos, incluso en el periodo intertestamentario, ya habían perdido su lengua natal, que era el hebreo. Algunos hablaban arameo, pero en el mayor de los casos, muchos judíos también estaban optando por el griego, ¿sí? En el tiempo del Nuevo Testamento, pues este era el idioma prácticamente global del imperio y por lo tanto se escribe también el Nuevo Testamento así. De hecho, cuando Jesús usa el Antiguo Testamento, Jesús en su mayoría de veces está usando una traducción griega del Antiguo Testamento que comúnmente le llama la Septuaginta o la Biblia de los 70, ¿sí? En su mayoría de veces Jesús cita la Septuaginta y no tanto el texto en hebreo. Cuando se hacen, por ejemplo, algunas comparaciones entre citas que Jesús hace en el Nuevo Testamento y el texto del Antiguo Testamento, se corresponden un poco más a la Septuaginta que al mismo texto masorético, al texto hebreo, más bien. Otra de las características de este sistema de helenismo tenía que ver también con la expansión de la filosofía. ¿Ustedes recuerdan quién fue el profesor de Alejandro? ¿Quién fue? Aristóteles. Aristóteles. Dicen que fue Aristóteles el profesor de Alejandro. Alejandro era un hombre bastante inteligente, bastante reflexivo en cuanto a filosofía, y su idea también era expandir la filosofía griega. Cuando hablamos de filosofía, a veces es difícil separar la filosofía de la religión en este contexto.
Sin embargo, lo que se va a expandir sobre todo son las tradiciones de Aristóteles, las tradiciones de Sócrates, las tradiciones de Platón, pero va a coger más sentido para la iglesia y para la época del Nuevo Testamento la filosofía platónica, ¿sí? A través de esta cultura, a través de esta filosofía, de hecho se empieza a leer el cristianismo a la luz de ciertas filosofías también. Ustedes, por ejemplo, van a ver que Juan contrasta bastante con algunas creencias un poco pregnósticas, tanto en el Evangelio como en las cartas. Por ejemplo, cuando Juan dice lo que vieron nuestros ojos, lo que hemos palpado, lo que contemplamos, lo que uno se pregunta por qué Juan está diciendo esto y trata de responder precisamente a ciertas doctrinas docetas que pretenden decir que Jesús no era plenamente humano, sino que parecía. De ahí viene la palabra doceta, de doqueo, parecer. Parecía humano. ¿Por qué? Porque no podemos decir que Jesús era completamente humano, porque al volverse carne, un ente como Jesús, eso ya lo haría malo, porque la carne, según estas filosofías, serán malas. Y lo que tiene valor como real, como bueno, es más lo espiritual. Ese tipo de cosas, aun cuando no es un gnosticismo desarrollado como con el que va a pelear más adelante la iglesia, sí vienen originándose de ciertas ideas platónicas. Ustedes recordarán que Platón, o para Platón, la realidad como tal es el mundo de las ideas, el mundo de las sombras, ¿sí? Es decir, lo que no podemos ver es realmente lo que es real, lo que es importante. Ojalá que en algún momento, o bueno, creo que ustedes ya vieron historia de la iglesia, se dan cuenta que la iglesia primitiva, con toda la influencia de los primeros padres y los primeros apologetas, pues de alguna manera responden desde la filosofía platónica a ciertos desafíos también. Es decir, por ejemplo, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona era un hombre completamente influenciado por el platonismo y él lo que hace es platonizar el cristianismo en muchos casos. Y es interesante mirar eso porque, de hecho, en la Reforma Protestante, Juan Calvino, a quien más cita, es a Agustín de Hipona. Y de alguna manera la doctrina que nosotros heredamos desde el protestantismo en su mayoría viene de las reflexiones reformadas de Juan Calvino. Por lo tanto, nosotros a veces sin darnos cuenta tenemos un cristianismo muy platónico que brinda mucha importancia a lo espiritual y pensamos que solamente eso es lo que importa, como si lo otro no sirviera o va a pasar como algo efímero, ¿sí? Probablemente todo eso viene más que de la Biblia, de un contexto platónico y herencia de tradición cristiana por parte de los padres. El caso es que esta filosofía se extiende bastante, llega a ser predominante, por lo menos hasta el siglo XII, siglo XIII, hay unas lecturas muy platónicas de la Biblia, que hoy día también, como digo, las hemos tenido nosotros. Sin embargo, pues para Alejandro y sus sucesores lo importante era consolidar el imperio bajo las filosofías también que estaban en auge en este momento, ¿sí? Por otro lado, también del helenismo podríamos hablar acerca de la religión. La religión era algo muy importante también allí. Ahora, Alejandro también es inteligente en esto. Él no intentaba derrocar las religiones de los pueblos que iba conquistando, no le interesaba eso. Él daba permiso para seguir adorando a las deidades propias de cada nación. Sin embargo, lo que hacía Alejandro era, los dejamos con esta religión, pero se agregan también otros dioses. Entonces, lo que hace Alejandro también es promover
toda la teología y la religión, que se vuelve una teología imperialista también, una religión griega con sus propios dioses, con sus propias maneras de percibir también, y más adelante incluso también con un poco de adoración imperial, lo que llamamos el culto al emperador, ¿sí? Este sistema religioso se impone a tal punto que se vuelve todo como una mezcla. Esta es la razón por la que Israel sufre tanto. Israel sufre no tanto por el pago de impuestos, que también era una forma de sometimiento para las naciones que iban siendo conquistadas, pero el problema con Israel precisamente era el punto religioso, puesto que pues desde su tradición solo el Señor, solo Yahvé debía ser adorado. En tanto ponen un Dios aparte de Yahvé, entraban en conflicto con este sistema. También es importante recordar que si la consolidación del imperio, tanto griego y después el romano, se basaba o se fundamentaba por la religión y obviamente como la base del emperador como también una deidad, en este sentido, a veces, digo a veces porque no fueron siempre ni todos los emperadores lo hicieron, pero a veces se consideraba como una sublevación, como una rebelión, el hecho de no adorar a otros dioses. Era un atentado contra la unidad del imperio. Por lo tanto, también no era algo solo religioso, sino incluso también algo legal. Atentar contra el orden común del imperio. ¿Por qué? Porque la unidad generaba orden y esa unidad la daba el helenismo, todos bajo una misma cosmovisión y un mismo sistema. Y otra de las características que es una de las más importantes también tiene que ver con la polis. La polis es la ciudad y la manera como se establece un orden. Por ejemplo, en la conquista de los españoles que tuvieron hacia América Latina, ustedes de pronto si les gusta viajar por pueblitos, no solo aquí en Colombia, sino en otros territorios, se dan cuenta que muchos de los pueblitos tienen una misma estructura, ¿sí? Ahí cuando uno siempre va a llegar al parque principal de un pueblito para conocerlo. Y en los parques principales uno ve que hay una estructura muy común en todos, y es que hay una iglesia, una catedral grande, y también está la parte política a un costado en la misma rotonda, ¿sí? Todo esto gira en torno del parque. Ahora, esto no es casualidad, sino que realmente se intenta establecer de esta manera para traer una estructura y una cosmovisión religiosa particular en cada una de estas colonias, ¿sí? Lo mismo pasaba con el imperio griego. Cuando iban conquistando, para ellos era supremamente importante, y de hecho los gobernantes que iban llegando a una polis, a una ciudad, pedían recursos y los impuestos estaban destinados a, uno, llevar una parte para el emperador, que era lo principal. Dos, empezar una inversión local al mismo pueblo, a la misma ciudad. Y esa inversión tenía que tener teatros, tenía que tener gimnasios, tenía que tener diversión, temas de juego, tenían que tener templos para los dioses particulares de Grecia. Es decir, había también una estructura arquitectónica que servía como base para promocionar, promover y erradicar, no, sino establecer toda la cultura griega. Es decir, esa cultura griega se daba a través de todo un sistema de la polis, y esa polis incluida
religión, incluía juego, diversión, etc. Es por eso que ustedes van a ver, si leen el libro de los Macabeos, ustedes van a ver que, como dije la vez pasada, los sacerdotes terminaban, una de las quejas de los Macabeos era que los sacerdotes, incluso el sumo sacerdote, terminaba de oficiar rápido en el templo para irse a los juegos o para irse al gimnasio. Eso era una de las quejas que le hacían, que la religión se había pervertido y el helenismo había llegado a tal punto que incluso los mismos judíos más religiosos habían sido seducidos por este sistema o esta cosmovisión helénica, ¿sí? Básicamente eso es como de lo que se trata el helenismo. Tiene unos visos más, pero creo que lo podríamos resumir en esta parte, ¿sí? No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta hasta aquí. No he visto manos de pronto levantadas. Está bien si seguimos entonces, ¿sí? Ya después del Imperio griego, se va a lo que conocemos ya ahora sí el contexto del Nuevo Testamento, donde acontece, por ejemplo, la realidad de Jesús, que es el Imperio Romano, ¿sí? El Imperio Romano. Frente a esto, y pasa similar que con el Imperio griego, se levanta un hombre, forma también una rebelión, un ejército y empieza a conquistar parte de los territorios y a derrocar de alguna manera también los que estaban en el poder de los griegos, a tal punto que arman su propio imperio. En este sentido llamamos el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, si se dan cuenta aquí en el mapa, pues ya no va a abarcar tanto la parte de Oriente, sino que se van un poco más a Occidente, ¿sí? Se van un poco más a la parte de Occidente. Ustedes recordarán que Filipo II, que fue el iniciador o el papá de Alejandro Magno, es de Macedonia, ¿recuerdan? Está aquí ubicado en Macedonia. Y desde aquí se van es para Oriente los griegos, pero ya los romanos se levantan y se van para Occidente hasta España, lo que se conoce hoy como España, y lo que hacen es prácticamente rodear el mar Mediterráneo, ¿sí? Toda esta periferia del Mediterráneo hace parte del Imperio Romano, del Imperio Romano. ¿Listo? Vamos a hablar un momento de la literatura intertestamentaria. No ahondo en esta parte porque para la siguiente clase vamos a hablar del Imperio Romano, ¿sí? Por eso, esa es la razón por la que no toco este tema, solamente muestro el mapa como resultado después del Imperio griego. Pero de esto precisamente es la exposición ya para la siguiente clase, que nos van a hablar del contexto romano en el Nuevo Testamento. Esta clase se trata más del contexto intertestamentario. Por eso llegamos así al tema de la literatura intertestamentaria. Literatura intertestamentaria. Ahora, ¿qué es la literatura intertestamentaria? Yo ya les había dicho que en el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento surge una cantidad de literatura e incluso es donde también se redacta y se compila mucho del Antiguo Testamento, ¿sí? Es en este periodo donde la Biblia probablemente se redacta en algunas partes, pero también se compila. Y estoy hablando del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, ¿sí? Ahora, también surge un tipo de literatura que ya no se va a escribir en hebreo, sino en griego. Y como hemos dicho, pues por obvias razones, el helenismo y la cultura griega avanza tanto que permea el vocabulario y el idioma de los hebreos,
de los judíos y ellos empiezan a escribir en griego. Vamos a hacer un recuento rápidamente de lo que es la literatura intertestamentaria, ¿sí? Pues en primer lugar, nosotros tenemos aquí la Tanakh. ¿Saben qué es la Tanakh? ¿Han oído este término? El primer libro de la Biblia. ¿Es qué, perdón? El acrónimo del Antiguo Testamento, ¿no? De las Escrituras. Exactamente, exactamente. Es el acrónimo de las escrituras. Tanakh viene de prácticamente de 3 sílabas. Aquí tenemos la primera T, es de Torah. Está la ley, que significa Torah. Tenemos allí los libros de Génesis a Deuteronomio. Tenemos también los Neviim, que son los profetas. En el Antiguo Testamento hebreo es diferente a nuestro canon un poco. Aquí meten a Josué, de Josué a Reyes, también los meten allí. Como los Nevi'im, los profetas, Josué, jueces, Samuel. Bueno, ahí meten también a los 12 profetas, que en el Antiguo Testamento es como un libro nomás, no son 12 libros como los tenemos nosotros, sino que se les llama así, los 12. Esos son, y antes estaba compilado en un solo libro. Y tenemos también los Ketubim, que significan los escritos, ¿sí? Allí están los poéticos y algunos que nosotros consideramos históricos también en nuestro canon bíblico. Tanakh viene de ahí, Torah, Nevi'im y Ketubim. Como se dan cuenta, esto hace parte del texto del Antiguo Testamento. Ahora, a esto también se le puede llamar el canon palestinense o el primer canon. Si ustedes de alguna manera escuchan la palabra Tanakh o escuchan el término canon palestinense o el primer canon, están hablando de lo mismo, ¿sí? Aunque en su gran mayoría no fue escrito en el periodo intertestamentario, vuelvo y digo, mucho de su recopilación y organización sí se dan en este periodo de tiempo, ¿sí? Muchos judíos lo que redactar y compilar fuentes que ya tenían para elaborar un libro como el que tenemos hoy día. Me imagino que ustedes ya cuando vieron Antiguo Testamento, pues vieron que el proceso de escritura del Antiguo Testamento es una cuestión con muchas aristas, ¿sí? No es una cuestión de que cayó del cielo o que Dios se reveló dictando, sino que los libros que tenemos son producto de una reflexión teológica de la historia, pero también producto de una redacción y compilación por diferentes autores. Es decir, varios autores le echaron mano para escribir el Antiguo Testamento. Por eso hoy día se habla del primer Isaías, del segundo Isaías, del trito Isaías. Son cuestiones de crítica bíblica, pero que dan a entender que la Biblia en su conjunto es el producto también de varios procesos de redacción y compilación. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento y eso lo hemos tocado, pero lo vamos a tocar más adelante para profundizar un poco más de ello, ¿sí? Muy bien. Tenemos también, por otro lado, la Septuaginta, que es el texto del que les acabo de hablar, o la Biblia de los 70, ¿sí? La Septuaginta, ¿qué es? Precisamente tiene los libros de la Tanakh más los libros deuterocanónicos. ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos? Los que se incluyeron después bueno, de acuerdo con la doctrina de la iglesia, no fueron los primeros que se colocaron inicialmente. ¿Pero cuáles serían los libros deuterocanónicos? ¿El nombre de los libros? Uno que
Quedaron en el canon. Los que no quedaron en el canon de hebreo, los que no están en el canon hebreo, profe. Miren que en el Antiguo Testamento se escriben más de 50 libros, muchísimos más. A todos ellos les llamamos deuterocanónicos. ¿O a qué nosotros llamamos libros deuterocanónicos? Porque estamos diciendo que la Septuaginta tiene los libros de la Tanakh que acabamos de ver, más los deuterocanónicos. Y si son los libros que no entraron en el canon, entonces estaríamos diciendo que la Septuaginta debe tener los libros de la Tanakh más de 50 otros libros, ¿sí? Y lo cual no sería así, no los tiene todos ellos. Jaime, Profe, creo que los deuterocanónicos son los libros que se anexaron después, que consideran no son inspirados por Dios. que se anexaron después, ¿dónde? Después de la Tanakh, después de mucho tiempo. De la Tanakh en adelante, mejor dicho. Ok, Una cosa es deuterocanónico y otra cosa es apócrifo. Que ok, uno se confunde ahí. perfecto. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos? Creo que en los concilios me parece que determinaron, ¿aló? Sí, te escuchamos. Que creo que en los concilios determinaron que los deuterocanónicos sí los metían dentro de la Biblia y para los protestantes los apócrifos no son inspirados por Dios. Es lo que yo he aprendido, no sé. Ok, bueno. Eh, ¿Quién está hablando? Profe, no, es que te iba a hacer una pregunta con respecto de la pregunta que tú estás haciendo, y es que los deuterocanónicos son, o sea, son específicos, o sea, están hablando de aquellos que normalmente pues nosotros conocemos, creo, a, ella pues explica, y que no fueron de pronto incluidos, como estábamos hablando, digo yo, pues en el canon hebreo, y que se refieren a algunos, como por ejemplo el de Tobías, el segundo libro de Daniel, esto, pero los apócrifos que estás hablando de pronto, ¿cuál es la diferencia? Son muchos más, o sea, cuando estamos hablando del término apócrifo, son todos aquellos que obviamente no estaban originalmente en hebreo, que además de esos, pues no podían estar también, no podían ser incluidos en las ceremonias litúrgicas, y pues que también, bueno, y que también hablan de algunos que fueron escritos con posterioridad al año 200 antes de Cristo, o sea, se acabó ahí el canon, entonces pues esos fueron catalogados como apócrifos, no sé, Ok. es la respuesta que puedo dar. Gracias, Mercedes. Daniel, Bueno, de deuterocanónicos, creo que se entiende que son algunos libros, no necesariamente los apócrifos, sino algunos libros del Nuevo Testamento que, digamos que en un inicio no fueron como tal admitidos en el canon bíblico, sino que pasaron, digamos, como por no sé si está bien decirle un proceso, o bueno, algo que les quita como el tema de la duda de si deben estar o pertenecer al canon bíblico. Creo que un claro ejemplo de ese, si no estoy mal, es Hebreos. Creo que es un ejemplo de esos, de los deuterocanónicos, el libro de Hebreos, creo. porque el libro de Hebreos lo tenemos y es del Nuevo Testamento. Sí, del Nuevo Testamento. No, pero no, digamos que Hebreos ahí no cabría. Etimológicamente, la palabra deuterocanónicos, ¿ustedes se acuerdan qué significa deutero? Según. Segundo,
Segundo, como para decir deuteronomio, ¿sí? Deuteros y nomos, segunda ley. Aquí es deuteros y canon, el segundo canon. De ahí viene la palabra. ¿Recuerdan que acabamos de decir que había un primer canon o canon palestinense o Tanakh? Esa es la diferencia prácticamente. Hay un primer canon, pero los judíos después elaboran un segundo canon. Por eso se le va a llamar a estos libros deuterocanónicos, del segundo canon. La cuestión es que ciertos judíos con una tradición un poco más hebrea, con una tradición un poco más radical, no aceptaron estos libros y no los aceptaron en el periodo después de Cristo. Se hace esa elección. No aceptaron estos libros por varias razones, pero la principal es que son libros que no están escritos en hebreo, sino que son escritos en griego. En su mayoría son escritos por judíos por allá en Alejandría, influenciados bastante con la filosofía griega. De hecho, estos libros deuterocanónicos tienen una influencia bastante griega en ciertos aspectos. Son los libros que conocemos y los conocemos gracias a la tradición también católica, como Tobías, Judith, Sirácida, primero y segundo de Macabeos, ¿sí? A esos libros son los que nosotros denominamos deuterocanónicos. Son muy diferentes al término apócrifo, ¿sí? ¿Por qué se le llama Septuaginta a este texto? Hay un libro, de hecho, que sí es apócrifo, que se llama La Carta de Aristeas. ¿Han escuchado ese libro? La Carta de Aristeas. Es un libro apócrifo del Antiguo Testamento que se puede encontrar en internet fácilmente. Y este libro lo que narra es la leyenda de cómo el rey Ptolomeo, recuerden, Ptolomeo, el que está en Egipto, el rey Ptolomeo I quería tener la biblioteca más grande del imperio. Recordarán de pronto ustedes la biblioteca de Alejandría, ya en Egipto, pero le faltaba un libro y era un libro muy importante y era el libro de los hebreos, es decir, el libro de la Biblia. Entonces, lo que hizo Ptolomeo fue convocar 70 hombres sabios, eruditos, dedicados a la ley, y los convocó para que pudieran traducir el texto de hebreo al griego. Entonces, los encerró en cuartos diferentes y vaya sorpresa que cuando compararon todas las versiones de los 70, todas eran prácticamente idénticas, ¿sí? Obviamente esto cabe dentro del campo legendario, pero es curioso que el libro de la Carta de Aristeas narre la historia del por qué se llama Septuaginta, de 70. Es por los 70 sabios judíos que tradujeron el texto del hebreo al griego, que tradujeron de la Tanakh y la tradujeron al griego. Estos, aun cuando esto sea legendario, es tratar de dar la explicación del origen de la Biblia griega del Antiguo Testamento. Es tratar de dar explicación del origen de la Septuaginta, ¿sí? Es en esta traducción de del hebreo al griego donde estos mismos judíos, aparte de traducir la Tanakh o el primer canon, adhieren, añaden, agregan otros libros que se escribieron en griego, pero que para ellos, para esa tradición judía, son libros sagrados, libros que hacen parte de su historia y por lo tanto para ellos son libros inspirados por Dios también. Para las personas de tradición del primer canon, no son libros que correspondan y que deban ser canónicos, pero para los judíos del segundo canon, sí
son libros que hacen parte de su importancia religiosa y por lo tanto inspirados por Dios. Ya en la Reforma Protestante, Lutero, cuando va a traducir su Biblia al alemán, él toma directamente el canon palestinense y los reformadores posteriores hacen lo mismo. Tanto William Tyndale con la Biblia en inglés, John Wycliffe con la Biblia en inglés, toman el canon palestinense y por esa razón nosotros como protestantes heredamos esa tradición y no tenemos los deuterocanónicos en nuestras Biblias. Caso contrario es con el texto de la Biblia católica, puesto que ellos no toman el canon palestinense para traducir, sino que toman la Septuaginta junto con los deuterocanónicos, y por esa razón en las Biblias católicas aparecen estos libros que nosotros decimos no son inspirados, pero desde nuestra tradición, ¿sí? Pero obviamente ellos van a decir que son libros muy importantes, con una tradición bastante importante, e incluso obviamente los consideran como inspirados y palabra de Dios también. Mercedes. Profe, ¿y qué piensas tú en ese sentido? No como protestante o de tradición protestante, sino como teólogo católico o como teólogo. Yo creo, sí, como teólogo, yo soy de tradición protestante, pero me he formado bastante con sacerdotes, con curas, eh, y me han enseñado muchísimo. Creo que, de hecho, pienso que a veces la iglesia cristiana debería leer más a los católicos. Em, en cuanto a estos libros, yo he llegado a la conclusión de no pensar que si son inspirados o no, sino prefiero, digamos, pensar como los judíos de esta época. A veces nosotros decimos que hubo un periodo del silencio, un periodo donde Dios no habló, se cayó, pero no significa que Dios no haya hablado. Es que ustedes creen que Dios se va a callar durante 400 años. A mí me parece eso algo soberbio, decir Dios se cayó o que no habló más. Por eso cuando dicen que el periodo del silencio, como pretendiendo que Dios se cayó, que no habló, me parece un poco presuntuoso, porque Dios nunca, o sea, las irrupciones de Dios en la historia son constantes. Dios siempre está actuando en la historia. Dios nos está actuando incluso ahorita en nuestra propia historia. Entonces decir que Dios se manicruzó es más bien una cosmovisión que quiere limitar ciertos escritos bíblicos. De ahí surge esa idea. Para mí, estos libros hablaron bastante al pueblo judío y como tal, como tradición, yo los respeto bastante. Yo los he leído y me parecen muy, muy bonitos. Ahora, que tengan errores, que son lo que a veces intentamos decir, es que tienen errores y vuelve y juega con el tema de la inerrancia, como ustedes tocaron el tema la vez pasada, va a tocar definitivamente definir qué es error, ¿sí? Porque si decimos que tienen errores históricos, pues incluso los canónicos también tienen algunas anomalías históricas. Pero vuelvo y digo, la Biblia no es un libro que quiera mostrar historia. La Biblia es un libro teológico que nos quiere acercar a Dios. En ese sentido, también los deuterocanónicos son libros teológicos donde nos muestra cómo judíos de ese tiempo experimentaron a Dios, y yo pienso que se pueden sacar de ahí cosas muy bonitas, ¿sí? De la misma manera que en el Antiguo Testamento percibimos exactamente igual judíos, donde podemos ver la experiencia que ellos tuvieron con Dios y también sacamos cosas
bonitas, ¿sí? Para mí la inspiración tiene que ver con un ejercicio más de credo, de fe, que la iglesia misma o un pueblo característico de fe le impone a un texto, ¿sí? Esa tradición nos llega y nosotros la aceptamos por fe, pero de ahí a corroborar científicamente que un texto es inspirado o no, pues es un asunto que ya depende de la fe, no depende de la ciencia, ¿sí? De manera que lo que ustedes creen que son 27 libros del Nuevo Testamento y 39 libros del Antiguo Testamento, los inspirados por Dios, eso es un asunto que le compete a la fe nomás, ¿sí? De ahí para allá no hay posibilidad de decir algo contrario, aun cuando tengamos ciertos criterios a través de la historia de la iglesia, de mirar por qué este sí y por qué este no, ¿sí? Pero incluso eso es debatible. Vamos a tener una clase del canon bíblico donde explicaremos mejor eso, ¿sí? Daniel, Profe, entiendo que entonces el tema de deuterocanónico depende de la interpretación de la corriente teológica o el que lo quiera mirar, porque digamos los deuterocanónicos para los protestantes le entendí que son los mismos apócrifos, no, ¿sí? O no, simplemente no es lo mismo. no son lo mismo. Los deuterocanónicos son libros escritos eh, que se añadieron al segundo canon, ¿sí? Que es la Septuaginta. Esos son los libros deuterocanónicos. Los apócrifos son otros que ya vamos a mirarlos, que no se añadieron ni al canon palestinense ni al canon, ni al segundo canon de la Septuaginta. Son libros que quedaron ya por fuera de ambos. Pero digamos que los deuterocanónicos, bueno, no lo, digamos, partiendo de lo que es la reflexión que hacía ahora hace un momento, eh, nosotros los protestantes usamos es el canon palestinense, ¿cierto? Sí, 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 Al sí. usar ese canon o sea, para nosotros los otros, o sea, digamos, esos libros los llamamos es deuterocanónicos, ¿sí? Sí, Y sí, sí, no sí. los tomamos como una, bueno, lo entendemos como que no son una inspiración, digamos, divina bueno, Ujú. no como los del canon palestinense, ¿sí? Es la forma de Así es. entenderlo, pero no quiere Así es. decir que específicamente tal vez no tengan el tema de la inspiración divina como tal. Sí, así es. Depende mucho de los ojos con lo que se. Exactamente. Exactamente. Desde la tradición protestante se dice que no son inspirados por Dios, pero desde otras tradiciones los valoran como inspiración. ¿Sí? A eso Perdón, me... profe. De hecho, fueron añadidos por ortodoxos y católicos en eh, los no, concilios, quienes añadieron estos libros a la Septuaginta en ese segundo canon, digamos, fue en reuniones mm, donde no estaba el protestantismo. pero tampoco el catolicismo. No existía ni el catolicismo ni el protestantismo porque eso fue antes de Cristo que se añadieron estos libros. Curioso, les voy a contar que Jesús Me usó deja la pensando. Septuaginta. ¿Sí? Y si Jesús usó la Septuaginta, significa que la Biblia que cargaba Jesús tenía estos libros. Sin embargo, Jesús nunca citó uno de estos libros. Ujú. Mercedes, creo que ibas a decir algo. Sí, profe, gracias. Que como nos estás diciendo, los deuterocanónicos realmente pues son los libros que pues del segundo canon. Sin embargo, bueno, para la tradición protestante, la misma connotación apócrifa. O sea, no son apócrifos, pero
para los de tradición protestante lo son. O sea, tienen esa Sí, connotación apócrifa. sí, ellos lo que hacen es meter todo a la misma bolsa, para decirlo en términos populares. Sí. Eh, pero vuelvo y digo, aun cuando los protestantes consideren estos libros como no inspirados, estos libros como no revelación, eso no significa que no debamos leerlos. Eso es una joya poder leer estos libros. Listo, está bien, no hagan el devocional con esos libros, pero léanlos. Es Profe, muy, sí, es muy importante, por ejemplo, leer el texto de los Macabeos, los dos libros. Es importantísimo para conocer la historia de los judíos en este periodo, ¿sí? El libro, por ejemplo, de Judith o el de Tobías, son libros muy chéveres que pueden enseñarnos bastante también, ¿sí? O sea, si a veces leemos otro tipo de libros, ¿por qué no vamos a leer estos? Pues, a veces leemos, no sé, libros de C.S. Lewis y nosotros no estamos pensando que sean palabra de Dios, pero aún así nos alimentamos de este tipo de literatura. Yo creo que también sería bueno leer este tipo de libros pensando en eso también. Wilson. Profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Otra cosa interesante y que lo veíamos en las lecturas de la otra materia es que, por ejemplo, en los libros deuterocanónicos aparece mucha referencia al Mesías y son referencias que, bien o mal, eh, presentan eh, al Mesías como lo conocemos nosotros, es decir, muestran ciertos elementos y características del Mesías que aún George Latt hablaba y decía que en los libros canónicos no aparecía tanta referencia como lo aparecen en los deuterocanónicos. Ujú, ujú. Sí, así es, así es. Como vimos en esa clase, pues hay toda un surgir de expectativas mesiánicas también en este periodo con este tipo de literatura y más con las revueltas de los macabeos, pensando en un liberado. Bueno, muy bien. profe, disculpa, Tenemos profe, qué también... pena interrumpirte, profe, qué pena interrumpirte. Una No, pequeña dale, cosita, claro, profe, cuando y quieras. es, gracias, profe, y es que realmente, pues, yo considero de que Dios incluso habla a través de los libros estos deuterocanónicos, y la primera promesa, o sea, concienzudamente, ahora que tú estás hablando del devocional que me hizo Dios a mí hace muchísimos años, fue precisamente a través de uno de estos libros y en efecto, pues, se cumplió esa promesa. Y realmente es una cuestión de fe, es una cuestión de, si la misma palabra de Dios, como conocemos de manera tradicional, dice que Dios habla incluso pues de muchas formas, ¿por qué esa no ser una forma? Entonces realmente es así, tenemos de pronto, como dices tú, como nos estás recordando hoy, nos estás enseñando que debemos, en palabras castizas, que debemos dejar de ser un poco cuadriculados en ese aspecto y pensar que Dios es más amplio incluso que esas, ¿cómo se dice? Que esas encuadernamientos o esas formas de segmentar pues la tradición o la Biblia. Sí, gracias, Mercedes, por recordarnos que Dios realmente no está limitado en un libro, ¿sí? Dios no está limitado en un canon, Dios trasciende el canon, Dios es más que un canon, Dios es más que 66 libros, ¿sí? Si nosotros metemos y encajamos a Dios en eso, hemos logrado limitar a Dios. Por tanto, eso es imposible, ¿sí? Eh, yo lo Profe, digo, profe, igual la lectura de ayer hablaba de Jesús trascendente, ¿no? Que él trasciende. ajá, ujú. Sí, así es, Dios Y trascende, es de acuerdo a trascendente. los macabeos, en la lectura de hoy decía que los macabeos esperaban un salvador, pero un salvador poderoso que los viniera a liberar con ejército, con armas. Así es, así es. Esas son las expectativas que se ven en el Nuevo Testamento, ¿sí?
Yo conocí una persona que tenía temor de leer este tipo de libros, tanto apócrifos como deuterocanónicos, porque pensaba que Dios la iba a castigar, ¿sí? Y era un sentimiento muy genuino, de verdad. Era una persona que estaba asustada porque le pusieron a leer uno de los libros apócrifos y decía que Dios la iba a castigar y consideraba como pecado acercarse a este tipo de literatura, ¿sí? Eh, Eso es una historia real, de verdad. Eh, por eso digo que a veces nosotros crecemos también con ciertas ideas que pues nada tiene que ver con la realidad. ¿No? Bueno, hay otro tipo de literatura. Ah, Pablo, perdón. No, profe, pues quería comentar algo. Bueno, su merced mencionó ya lo de que Jesús precisamente de manera indirecta o algunos inclusive de manera directa utilizó los deuterocanónicos. Pero me llama mucho la atención, profe, de la lectura de hoy, pues algo que también ya hace tiempo había mirado era el tema del libro de Daniel, por ejemplo. Sí, la mayoría de los estudios están girando a que Daniel no fue escrito precisamente en el periodo que uno cree, ¿no? Siglo cuarto no, sino de hecho siglo segundo antes de Cristo, ¿sí? Casi por el periodo persa o con influencia un poquito también de los griegos. Bueno, ahí va remontado como el Antíoco Epífanes, ¿no? Entonces, lo curioso que me parece es precisamente eso, ¿no? Obviamente, el momento de compilación del canon vieron a Daniel como el autor como tal, pero precisamente con todos esos estudios, precisamente que se han llevado sobre Daniel, yo creo que tal vez a Daniel lo hubieran sacado si lo hubieran mirado de esa manera, ¿no? Entonces, no, me llama mucho la atención eso, me llama mucho la atención, además de que Daniel también tiene ese contenido apocalíptico, ¿no? Precisamente de los libros, de muchos de los libros, tanto deuterocanónicos como apócrifos, que también tienen ese contenido. Entonces me llama mucho la atención, profe. Creo que eso es un tema bastante de debate, ¿sí? Precisamente estos cambios que dan en cuanto a ese libro, por ejemplo, ¿no? Que nosotros decimos, no, fue escrito por Daniel, ¿sí? Entonces creo que eso genera un cambio en las expectativas. No sé si somos cerrados. Yo, por ejemplo, aunque hay un erudito que creo que se llama Gallagher, que creo que es el que defiende este canon, pero yo sí estoy considerando hace tiempo la inspiración de estos libros, ¿sí? De los libros de deuterocanónicos. Yo sí la he considerado. Siento que es viable, siento que no deberíamos ser tan cerrados, ¿no? Evidentemente uno respeta la tradición. Eso es lo otro que quería decir, profe. Pues en esos periodos había mucho debate, ¿cierto? Siempre ha habido mucho debate, siempre ha habido mucha diversidad, ¿cierto? Tanto en los judaísmos como aún inclusive en las distintas experiencias de fe cristianas. Por ejemplo, los ortodoxos tienen muchos tienen los deuterocanónicos, pero tienen aún más, tienen muchos de los libros que se consideran apócrifos que tienen los católicos. Entonces siempre se ve esa diversidad, ¿no? Creo que no deberíamos como ser cerrados, sino que ver la diversidad, ver lo interesante de las expresiones de fe, cómo nos complementamos en la misma, y ser un poco más ecléctico en ese sentido. Siempre he partido por eso, ¿no? Entonces, profe, quería como comentar eso. Gracias, Pablo, gracias. Sí, efectivamente, de la misma manera que hubo judaísmos que pensaban diferente, incluso en el tiempo de Jesús, también en el mismo texto de la Biblia nunca hay una hegemonía de cómo se percibe a Jesús, ¿sí? A veces pensamos que, eso de que la hegemonía, que la Biblia es unívoca, pero eso no es cierto. Desde el principio hubo posturas, diferencias. Por eso Pablo discutió con Pedro también, porque pensaban distinto, ¿sí? Lo mismo en la fe cristiana. Nunca hubo un cristianismo homogéneo. Siempre se ha sabido de cristianismos, ¿sí? De hecho, hay dos libros que son dos joyas. Una de Antonio Piñero, que leímos al principio, se llama Cristianismos Perdidos o Cristianismos Derrotados, los confundo. Y otro de Bart Ehrman, son dos hombres bastante buenos en el Nuevo Testamento, que se llama también así, Cristianismos Perdidos, creo que es el de Ehrman. Y narra precisamente eso. Desde el principio hubo una heterogeneidad en cuanto a la fe,
¿Quién ganó? Por eso se llama cristianismo derrotados, porque hay un vencedor, y ese vencedor es con Constantino. Y esa es la fe que nosotros heredamos. Somos producto de una fe que venció a las demás. Y desde ahí empezamos a heredar la homogeneidad, pues, de la fe, ¿sí? Y en cuanto a lo de Daniel, sí es un tema de discusión. Yo no creo. Hoy día los protestantes están más abiertos a aceptar que los textos bíblicos no son caídos del cielo, sino que, vuelvo y digo, son productos de reflexión y compilación, de redacción. Si Daniel se escribe en el siglo II antes de Cristo, o sea, ¿qué problema tiene eso? Nosotros no consideramos el libro de Daniel inspirado por el hecho de que sepamos quién es su autor. De lo contrario, pues no tendríamos el libro de Hebreos como inspirados, porque nadie sabe quién escribió Hebreos. Y aún así lo leemos como literatura sacra, ¿sí? Entonces, que lo haya escrito Daniel o posteriormente haya sido redactado por otros autores, eso no tiene ningún problema, porque la inspiración no depende de eso, ¿sí? De la misma manera que los evangelios, como vamos a ver, no son solamente escritos por un autor, sino que es un proceso desde la reflexión del acontecimiento hasta que se hace canon. Es un proceso larguísimo del acontecimiento al texto. Y es un proceso largo que tiene la intervención de muchas personas a través de la tradición, de la recepción, de la oralidad. ¿Y en dónde está la inspiración? ¿En qué persona? ¿De la tradición durante 40 años? ¿En qué persona está la inspiración? ¿O cómo percibimos la inspiración? ¿O está en el último autor? Y si es así, si hubo una redacción posterior y si hubo una compilación, ¿dónde está la inspiración? ¿Sí? Lo mismo pasa en el Antiguo Testamento. Eso no es un problema hoy día. Creemos, vuelvo y digo, por fe, que lo que nos ha llegado por tradición es palabra de Dios y vivimos con eso porque nos ha alimentado y seguimos con él. Eso es parte de nuestra liturgia, de nuestra vida. Bueno, Wilson. Yo iba a decir lo siguiente, y es que, aunque sí es interesante contemplar los deuterocanónicos como en una lectura, debemos tener, pues, digamos que el cuidado, ¿cierto? La prudencia para no formar doctrinas frente a eso. ¿Y por qué lo digo? Porque si aún con los libros canónicos tenemos una infinidad de doctrinas, por ejemplo, Pablo hablaba de Daniel, y de Daniel se habla una cantidad de cosas, y a veces hay unos, y eso, por ejemplo, doctrinas de escatología basadas en Daniel es impresionante, y cómo estas se diferencian unas de las otras. Entonces, si eso nos pasa con los libros canónicos, imagínense qué pasaría con los deuterocanónicos si los consideramos revelación de Dios o palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, una de las que más criticamos de los católicos es el purgatorio, y viene de un libro deuterocanónico, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. No quiero decir que no, entonces esos son libros heréticos y que no podemos leerlos y esas cosas, pero sí hay que mirarlos bajo la lupa de toda, digamos, de toda la teología, digámoslo así. Gracias, Wilson. Gracias. Aprovecho para decir que el hecho de considerar esta literatura como probablemente inspiración o revelación depende de la reflexión propia de ustedes, ¿vale? Que quede de pronto claro que desde esta parte del escritorio no se está promoviendo el ver estos libros como inspiración, hace parte de la reflexión propia de cada uno de ustedes. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar con otra parte de la literatura intertestamentaria. Probablemente para ustedes es conocida la literatura de Qumran, ¿sí? La literatura de Qumran. Ahora, pongo aquí esta cueva porque precisamente son documentos que se encontraron en estas cuevas, que son las cuevas de Qumran. Estas cuevas quedan en el noroccidente del Mar Muerto, en la parte de Israel, ¿sí? Y se encontraron estos documentos o el inicio del descubrimiento estuvo en el año 1947.
¿sí? Estos libros se suelen atribuir a una secta judía que se les denomina los esenios, ¿sí? También se le conoce como los manuscritos del Mar Muerto, precisamente por el lugar donde se encuentran. Ahora, ¿qué documentos se encontraron? Esto es una noticia muy buena, porque uno se encuentra prácticamente todo el Antiguo Testamento. Antes de 1947, el texto más antiguo del Antiguo Testamento que teníamos era del 1000 después de Cristo. Pero cuando encuentran estos documentos, encuentran textos del Antiguo Testamento 1000 años antes de antigüedad del que teníamos, es decir, del 150 o 100 antes de Cristo. Por lo tanto, los documentos del Qumran son los documentos más antiguos que tenemos y que la arqueología ha encontrado del Antiguo Testamento. Además de estos textos, aprovecho para decir que también se encontraron aquí escritos deuterocanónicos, ¿sí? No solo los del canon palestinense, sino también los del segundo canon. Eso también es curioso. Se encontraron en la mayoría de cuevas documentos siempre escritos en griego. Solamente en la cueva 7 encontraron algunas porciones de documentos escritos en griego, ¿sí? Además de las porciones de la Tanakh y además de algunos escritos de la Septuaginta, también se encuentran algunas normas de pureza de esa comunidad, ¿sí? Unas maneras de vida, formas de vida. Y también se habla bastante de un hombre de justicia que va a llegar a liberarlos también. Parece ser que son expectativas mesiánicas y todo eso. Esto es literatura también que se escribe en el periodo intertestamentario, de una secta que percibió en el templo mucha corrupción y ellos, por ser tan puros, vienen de Pushirim, de la pureza, de donde vienen también los Farshirim, los fariseos. Estas personas optan por alejarse, apartarse de todo lo que los puede corromper y prefieren irse a vivir en cuevas y allí llevan lo que para ellos es más sagrado, que es la literatura propiamente de ellos, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a los documentos del Qumran. Y aquí tenemos también la literatura apócrifa, ¿sí? Aquí sí ya vemos algunos temas que no son los deuterocanónicos, que son los apócrifos del Antiguo Testamento. Ojo, porque si es una clase del Nuevo Testamento, ¿por qué estamos viendo apócrifos del Antiguo Testamento? Porque el Nuevo Testamento tienen todos estos libros como herencia, ¿sí? Ya he dicho, por ejemplo, que Judas del Nuevo Testamento cita un apócrifo que es Enoc. Si ustedes lo ven, aquí está Enoc, el libro etiópico de Enoc, o acá está Enoc también, tercera de Enoc. Es interesante también ver cómo la influencia del Nuevo Testamento, cómo la influencia de estos textos tiene represalias también en el Nuevo Testamento. El término apócrifo viene de la palabra griega, precisamente con ese término, apócrifo, si significa oscuro, oculto. Y ustedes ven aquí un texto, unas hojitas de algunos de los libros del apócrifos, ¿sí? Estos sí son apócrifos. Mire que estos no están ni siquiera en la Biblia católica. Antigüedades bíblicas, la vida de Adán y Eva. Ahora uno dice, uy, ¿cómo así? La vida de Adán y Eva. Y uno se emociona diciendo, uy, este libro me va a hablar de esto. Pero una de las características de los apócrifos es que son pseudoepígrafos o son seudónimos. ¿Qué quiere decir eso? Que son escritos que le atribuyen su autoría a cierto personaje relevante, pero que en realidad no lo escribió esa persona. Vemos también ahí el tercero de Esdras. Mire que aquí hay un tercero de Macabeos.
Recuerden que deuterocanónicos hay dos, pero aquí hay tercero como apócrifo. Salmos, olas de Salomón, oración de Manasés, cuarto de Macabeos, bueno, los libros de Enoc. Esos libros de Enoc son pura apocalíptica. Muchos de estos libros son apocalípticos. Recuerden que la apocalíptica está en auge en este momento. El libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento no es un libro solito. Lo tenemos solito en el canon. Pero si viéramos, y vamos a tratar de verlo, la cantidad de cosas tan parecidas que tienen los otros Apocalipsis, quedaríamos sorprendidos y empezaríamos probablemente a interpretar Apocalipsis de una manera un tanto distinta. Ascensión de Isaías. Oye, ¿será que Isaías ascendió al cielo? Testamento de los 12 patriarcas. Bueno, en fin, hay ahí algunos apócrifos que ustedes pueden encontrar. Si ustedes tienen ganas de leer estos libros y de pronto están aburridos y de pronto tienen tiempo de sobra, hay unos libros, son 6 tomos en español que otra vez, junto con Antonio Piñero y otros autores, se encargaron de traducir todos los apócrifos del Antiguo Testamento. Se llama así la colección, Apócrifos del Antiguo Testamento. Los pueden buscar. Y eso es una joya también para la investigación bíblica. Estaba levantando la mano Jaime. Mientras Jaime habla, profe, Profe, voy a sí, decir que es era para, suficiente. qué pena, era para preguntar dónde se conseguían los libros. Esos, que acabaste de nombrar, los apócrifos del Antiguo Testamento, pero ya contestaste. Gracias. Sí, ok. No, profe, qué pena, yo iba a decir algo y es que suficiente en este momento con las lecturas que tenemos del profesor para ponernos a investigar más. Lecturas corticas. Muy bien. Tenemos aquí. Deuterocanónica, ¿esto qué es? Perdón. Bueno, estamos explicando aquí, esto ya lo vimos. Bueno, Daniel, antes de pasar a la literatura rabínica. Profe, o sea, la diferencia entre un deuterocanónico y un apócrifo es por el tema del autor y que unos estuvieron más cercanos al pueblo de Israel en ciertos aspectos que, digamos, los apócrifos que son un poco más oscuros. No, no. La diferencia, mira, incluso con el Antiguo Testamento. Vamos a meter ahí el Antiguo Testamento, los deuterocanónicos y los apócrifos. Son libros que surgen desde la perspectiva de hombres de fe que quieren interpretar una realidad a la luz de esta fe. ¿Sí? Los 3 tipos de libros son libros que se escriben para reflexionar lo que está sucediendo en un momento particular en relación con Dios. ¿Sí? Para eso se escribe la Biblia. Esos 3 libros tienen esa misma característica. ¿Cuál es la diferencia? Las comunidades, ¿cómo los catalogan las comunidades de fe? Para una tradición, estos libros de la Biblia solo son 39. Y desde esa tradición rechazan lo demás. ¿Sí? Para otra tradición, esos libros no son solo 39, también meten otros 6, 7 libros y algunas adiciones, que son los que están en la Septuaginta. Esos judíos no consideran que solamente el canon debe llegar a 39, sino a más. Esa es la diferencia. La diferencia no está tanto en el tipo de libro, sino en la comunidad, cómo lo cataloga. ¿Sí? Ahora, otra persona probablemente te va a dar una respuesta diferente y te va a decir, es que los apócrifos es que no son inspirados y tienen errores. Pues parten de una cosmovisión de fe y pueden dar esa respuesta. Pero para ciertos judíos esa literatura hace parte de su tradición. Lo mismo los apócrifos. Apócrifos es un término calificativo
desde una tradición. Desde mi tradición yo le digo a esos libros apócrifos, pero para, para quienes lo escribieron, estos libros hacen parte de su vida sagrada también, ¿sí? De hecho, algunos cánones incluyen ciertos libros apócrifos también. Incluso en el Nuevo Testamento pasa lo mismo, ¿sí? Nunca hubo uniformidad, siempre hubo diversidad. Ya después que empieza en su mayoría a establecerse algo, pero eso es a través de los años, y ahí es que empiezan a decir, ah, no, ya como todos están pensando como igual, entonces dejemos que sean tantos libros, ¿sí? Bueno, tenemos también una literatura rabínica. La literatura rabínica ya es posterior, un poco después. ¿Sí? Tenemos la Mishnah, que es la tradición de los rabinos, aun cuando la Mishnah como texto escrito se da mucho después de Jesucristo, la tradición oral se da antes de Jesucristo. Ustedes recuerdan que mucho de lo que Jesús pelea con los fariseos es porque están más atentos de la tradición de los ancianos que de la misma ley de Moisés. Esa tradición de los ancianos tiene que ver con una ley oral que hacía parte de los rabinos, que para ellos también era sagrada, ¿sí? Eso más adelante se pone por escrito y llega a considerarse la Mishnah. La Mishnah. Otro tipo de literatura son los Midrash, que son comentarios que los judíos hacían de la Torá. Comentarios, cogían la Torá y se ponían a hacer comentarios. Eso también llegó a ser literatura y se llamaba Midrash. Y los Targum, que ya no son comentarios, sino traducciones. Y son traducciones del hebreo al arameo, ¿sí? El arameo, con la influencia también babilónica, llegó a tener bastante auge y por eso también las traducciones allí. Bueno, creo que allí dejamos esta parte. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, algún aporte, comentario, chiste. ¿No? Bueno, muy bien. Voy a mostrarles en estos 4 minuticos que quedan unas imágenes que me parece relevante ver. Pero mejor Wilson, mientras busco las Profesor, o imágenes. sea, podría decirse que en ese periodo intertestamentario surgió una literatura que contribuye al fortalecimiento de la fe, pero no desde el punto de vista desde los profetas, sino desde personas del común que tenían ciertas condiciones y características dentro de la sociedad judía, que lo que querían era como contribuir al desarrollo o al mantenimiento de esa fe judía, o sea, frente a los embates por ejemplo, el helenismo, del romanismo también. La mayoría de literatura que surge como Apocalipsis es literatura que quiere contrastar los imperialismos griegos, ¿sí? La literatura apocalíptica es una literatura política. Hoy día nosotros la leemos como espiritual, y vuelvo y digo, a veces la leemos como si fuera historia futura, como si narrara exactamente y literalmente lo que nos va a pasar, y por eso es que a veces hay gente asustada esperando cuando sale una bestia de 7 cabezas con 10 cuernos en el mar. La pregunta es si Apocalipsis se debe leer como eso. La literatura intertestamentaria nos va a mostrar que son relatos de resistencia política, donde a los poderes abusivos se les trata de bestias, ¿sí? Donde se sueña con un juicio divino que irrumpa precisamente para castigar a través de acontecimientos cósmicos a los malvados, a los imperialistas, pero no son a los que no creen en Jesús, son a los que están oprimiendo
políticamente a las personas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos decir que la literatura, esta literatura es literatura de resistencia política, que resiste precisamente esos embates. Pues, profe, qué pena yo interrumpo. Yo recomiendo mucho este libro para pensar en escatología. Ahorita lo estoy leyendo y precisamente el autor confronta eso, o sea, eso que usted está diciendo lo confronta muchísimo. O sea, no es la escatología que nosotros vemos, la futurista, sino el por qué se construye toda la escatología, esa escatología y a qué realmente le está apuntando. Por ejemplo, hoy estaba leyendo una parte que hablaba, así como para dejarlos como tocados, que el Apocalipsis habla de la gran ramera, ¿no? Y, y el autor habla y dice, ¿y por qué la gran ramera no puede ser Jerusalén? Que es una ciudad también que está sobre 7 colinas. Y lo decía así y dejaba un interrogante Roma, grandísimo. Roma. No, él hablaba de que la concepción es Roma, pero, pero también tocaba el tema de que podía ser Jerusalén, porque habla de que en la Gran Ramera, o sea, esa ciudad, se derramó la sangre de los profetas. ¿Y en dónde más Ah, se ok. derramó la sangre de los profetas sino en Jerusalén? Entonces, es decir, hay muchas concepciones, muchas cosas que, que el tema de repensar, o sea, de pensar nuevamente en la escatología implica hacer toda esa evaluación y hacer todos esos miramientos, tanto políticos como sociales, que de pronto en ese momento nosotros le estamos atribuyendo una visión futurista, ¿no? Pero muchos de los autores, muchas veces estos autores contribuyen o más bien le apuntan a un tema social y político que está pasando en ese momento. Ujú. Sí, así es, así es. Eh, pues ya no alcanzamos a ver las imágenes, voy a empezar la próxima clase mostrándoles unas imágenes, pues de más como arqueológicas y de este periodo, como para ilustrar un poquito la clase también. Y la siguiente clase, tenemos exposiciones la siguiente semana, ¿verdad? Ya tenemos nuestro primer grupo con el contexto histórico romano. Todos debemos hacer la lectura, ¿vale? Todos debemos hacer la lectura y tenemos también la exposición. Recuerden que eh, como tenemos dos clases, prácticamente vamos a abarcar las dos clases en la exposición. Listo, yo les voy a enviar un correo a aquellos que tienen la exposición. ¿Me recuerdan quiénes son los que la tienen? Yo la tengo por acá. Nosotros, Yo tengo un... Sara, Mercedes, ah, Adriana y yo. Listo, perfecto. Yo, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, nos vemos la próxima semana. Iniciamos con mirando estas imágenes corticas. Les voy a pasar esta hojita que tiene un resumen como en una hoja de lo que vimos hoy. Está todo en una hoja. Y, y nos lanzamos con el tema del Imperio Romano. ¿Listo? Sebastián, bueno, quedamos despedidos. Nos vemos la próxima clase. Sebastián, me hace la pregunta, ¿está bien? Profe, ¿usted podría darme 5 minutos ahora, por favor? Sí, está bien. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego todos y compañeros. Hasta luego, que Muchas estén muy bien, que gracias. descansen. Gracias. Chao, profe y compañeros. Gracias, profe. Luego, profe, compañero. Hola, profe, buenas noches. Sebastián, Sebastián. Sí, señor. Pues, profe, no sé, hasta hoy puedo entrar a esta lectiva porque de hecho no la tenía tampoco activada. Entonces, pues, claramente tengo que ponerme al día. Y en cuanto a lo de las exposiciones, pues te quería preguntar si puedo unirme al grupo de Nelly. Ya ellos pues me han comentado de qué se trata, pero pues igual, supongo que es mejor preguntarte. Sebastián, hasta hoy tú estás en esta clase, ¿cierto? Sí, a esta me agregaron hace 2 días nada más. ¿Qué te dijeron? Pues es que hubo una confusión porque aparentemente
pensaban que me la habían homologado, pero pues yo estaba seguro de que no me la habían homologado, o sea, de que tenía que verla. Y pues revisaron y sí, sí tenía que verla y después me la agregaron y el caso es que hasta hoy entré. Sí, porque hasta el momento hemos tenido 3 lecturas, con esta 4. Significa que has, que no has tenido las anteriores 3 que de alguna manera son clave. Tendría que hacerlas, Eh, claramente. sí, para recuperar tendrías que hacerlas y eso digamos que voy a hablar con Edward para mirar cómo podemos hacer. Ujú, sí. Dale, te escribo un correo diciéndote cómo puedes recuperar estas 3 lecturas, ¿listo? De una, Y profe, de aquí listo. para adelante, hermano, te toca no fallar ninguna clase. Sí, sí, señor, por supuesto. Listo. Y quedamos pendientes, espera, yo anoto acá. Eh, recuperación y ubicar en exposición. Listo, Sebastián. Está bien, hermano. Yo, esta clase, tengo una duda, profe, esta clase también es los martes. Sí, Creo que martes sí. y viernes. Porque ahora que lo mencionas, yo estoy regresando a Colombia este martes 5 y mi vuelo aterriza a las 8. No creo que pueda conectarme a esa hora a la clase. Sí. Ah, claro que la clase empieza a las 8:45. Mira, de pronto Bueno, si te puedes podría conectar desde el conectarme celular. desde el celular. Podría conectarme desde el celular, sí, sí, señor. Creo que la En clase es de caso de... 8:45 a 9:30. Ok, Podrías. Ujú. bueno, listo, profe. Listo, listo, Sebastián. Pues bienvenido, hermano. Bienvenido. Vamos Gracias, con profe, de mucho verdad. ánimo. Ya Bueno, ahorita conectado. Bueno, gracias, profe. bueno, que estés muy bien, Sebastián. Gracias, profe, bendiciones. Bueno. ¿Qué más, profe? Dios Querida le bendiga. Lidia, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios, aquí pensativa porque usted me dejó pensando, profe, y es que no quería interrumpir la clase, porque yo No, está soy bien. experta interrumpiendo, pero pensando en los deuterocanónicos, profe, estoy mirando y sigo mirando y usted me dejó pensando en que los incluyeron antes de la era cristiana, pero lo que encuentro yo acerca de los deuterocanónicos es que sí, claro, se escribieron antes, se escribieron, pero sí fueron incluidos entre el siglo I y el IV después de Cristo, ¿no? ¿Usted podría darme algún texto donde pueda yo aclarar esto? Porque yo estoy viendo aquí, por ejemplo, una enciclopedia católica Sí, donde habla acerca del canon del Antiguo Testamento y estoy contrastándola también con bueno, esto sí es una página que encontré acerca de coalición por el coalición por el Evangelio. Evangelio. Ujú, Sí, sí, esta sí la busqué ahora y estoy viéndolo también en un diccionario, en el enciclopédico que me saca de apuros algunas veces y lo estoy viendo también en el estudio de Reina Valera y coinciden, inclusive coinciden, digamos que esto que su merced nos decía ahora de los deuterocanon, de los apócrifos, pues generalmente lo que dicen casi todos es, en todo lo que encuentra uno, es que son los mismos apócrifos, pero usted nos está dando aquí, tome las tablitas para leerlo, nos está dando cuáles son apócrifos y cuáles son deuterocanónicos. Sin embargo, sí, bueno, mi pregunta es esa, mi pregunta está orientada
precisamente a que quiero aclarar la inclusión de esos deuterocanónicos, porque lo que encuentro es, vuelvo y le digo, profe, que lo incluyó la Iglesia Ortodoxa y la Católica. Sí, o Si sea, se tú me dice que no. tienes razón, o sea, Ujú, tienes razón. O sea, cuando hablamos de la tradición católica, ujú, obviamente, esta sí lo hace después de Cristo. ujú. Es decir, la tradición católica Los incluye, incluye, sí, los incluye a su canon si era lo después que de decía. Cristo, ¿sí? Ujú, ujú, Pero en la Septuaginta que se escribe antes de Cristo, ujú. esos libros ya estaban junto con el canon palestinense. O sea, es que te la quería mostrar, pero empaqué todos mis libros porque me estoy trasteando. Ah, Pero no, tengo tranquilo. la Septuaginta, digamos, Ah, mira, yo te voy a tengo, mostrar. ¿Tienes la Septuaginta? no, tengo un Mira, documento. Cuéntame. te voy a mostrar la Septuaginta. No sé si la tenga acá. Espérame un segundito y te salimos de dudas de una vez y te la muestro. Septuaginta. Ah, no, no la tengo acá. Biblia, así sí la tengo. Espérame un segundo. Si habla de que Ptolomeo, lo que usted nos decía en el 285 al 247 antes de Cristo, pues encargó esos Ujú. 70, No, no la esos tengo. 70 No que la tengo sabios, acá. y se tradujo en el 150 antes de Cristo. Exactamente. Ahí en esa traducción se adhieren esos libros y se Ujú, forma una Biblia que es la traducción del hebreo al griego, pero allí ya tienen esos libros, ¿sí? ujú. Mira, aquí los tengo, ya encontré, por lo menos el índice ya lo encontré. Esta es la Septuaginta, este es el texto que se escribe 150 años antes de Cristo. Están en griego, Sí, pero por ejemplo, eh, mira, digamos aquí dice Crónicas Macabayo, que es Macabeos. Ujú. Macabeos, ¿sí? Los tiene. ¿Sí ves? Mira el libro de Tobit, Tobit, ¿sí? Este texto ya contiene esos libros que hacen parte de él. Claro, tiene también, digamos, mira acá la Job, Sofonías, Amós, Miqueas, Joel, Abdías, Jonás, Nahum, Sofonías, Abdías, ¿sí? Todos estos textos ya los tiene, pero también agrega, por ejemplo, a Tobit, a Macabeos, Salmos, Sama- hmm,